Clases estáticas en C#, parte 2. Esta es la segunda parte del tutorial dedicado a las clases estáticas. En el último video vimos que nosotros podemos implementar todo el código de nuestro programa en una sola clase o en una clase única, pero vimos que esto realmente es una mala práctica. Por el contrario, una mejor práctica es crear un programa que esté subdividido en clases donde cada clase esté dedicado a realizar una operación que en conjunto va a resolver, en conjunto con las demás clases, va a resolver un problema. En la programación orientada a objetos existen diversos tipos de clases, lo que son las clases estáticas, aquellas que tienen puros miembros estáticos, las clases dinámicas, de las cuales podemos crear instancias, y tenemos por ahí algunas clases híbridas que tienen elementos estáticos y no estáticos. Bien, en esa sección vamos a estudiar a fondo lo que son las clases estáticas, y para lo cual vamos a desarrollar un problema. Y para hacernos conscientes de la importancia de utilizar lo que es esta arquitectura con respecto a esta arquitectura, es que al principio vamos a desarrollar nuestro programa siguiendo esta arquitectura, o sea, una clase única. Recordando que esta no es la mejor forma, de hecho aquí le voy a poner tache, no es la mejor forma, de hecho lo voy a poner en rojo para que se vea ser más enfático. Esta no es la mejor forma de resolver un problema. Ahora vamos al problema que vamos a resolver. Es bastante interesante. Vamos a describirlo. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Crear un programa que calcule el peso aproximado recomendado para una persona utilizando el índice de Broca. ¿Y qué es el índice de Broca? Bueno, para entender un poquito el contexto del problema que vamos a resolver, les voy a explicar qué es el índice de Broca. El índice de Broca es una fórmula que fue desarrollada en 1871 por el médico y cirujano francés Paul Broca. Es este de aquí. Y a partir de estudios realizados sobre soldados, pues básicamente es una forma rápida y sencilla de determinar el peso corporal de referencia de una persona adulta a partir de su estatura. La fórmula que se utiliza para calcular el índice de Broca es la siguiente. El peso en kilogramos recomendado para una persona es igual a la estatura de esa persona menos 100. La estatura está en centímetros, esto es, si una persona mide 1.80 metros, tendremos que escribir aquí 180, y restado con 100 nos va a dar el peso aproximado, de acuerdo al índice de Paul Broca, dado en kilogramos. Ahora hay que tener una consideración, ya que no es lo mismo el índice para hombres y para mujeres. Hay una cierta tolerancia que Paul Broca definió, y esa tolerancia es la siguiente. Si la persona es un hombre, el rango será de lo calculado un más menos 10%, es el peso aproximado, o entre ese rango debe estar el peso de un hombre, entre lo que dé el peso en kilogramos con un rango de más o menos 10%. Si la persona de la cual estamos calculando su índice es una mujer, el rango se amplía un poquito más, esto es de más o menos 15% según haya dado esta operación. Por lo tanto, vamos a crear un programa que nos ayude a calcular el índice de Paul Broca. Algo interesante que vamos a hacer con nuestra implementación es que vamos a crear un programa de tal modo que va a poder funcionar de dos formas diferentes. Uno, puede ser trabajado desde la línea de comandos, o podemos nosotros abrir una interfaz con la cual va a poder interactuar el usuario de tal manera que el usuario va a proveer la información que le vaya pidiendo el programa. Entonces tenemos dos modos. A este lo voy a llamar el modo consola y a este el modo interfaz de usuario, y con esto vamos a hacer un programa un poquito más interesante y más divertido. Pues entonces, ahora, hay otra cosa más acerca de la implementación. Para poder entender esto del diseño de
de un programa dividido en diferentes clases, vamos primero a hacer una mala implementación. ¿Y en qué va a consistir la mala implementación? Nuestra mala implementación va a consistir básicamente en crear una clase única en la cual vamos a vaciar todo nuestro código del programa. Todo nuestro código va a estar en una clase única. Recordemos que esto es una mala práctica. Y vamos a ver las desventajas que conlleva el crear toda la lógica de un programa en una clase única, lo cual resulta en una mala práctica. Una vez que hayamos hecho nuestra clase única, lo que vamos a hacer es dividir nuestro código en diferentes clases, con lo cual vamos a implementar una buena práctica. Esto es, vamos a tomar el mismo programa, es más, vamos a utilizar partes del código que hicimos para el programa mal hecho, y lo que vamos a hacer es vamos a dividirlo en clases, y con esto vamos a utilizar clases estáticas. ¿Qué es una clase estática? Es bien importante saber qué es una clase estática. Y una clase estática es aquella clase que no permite ser instanciada. Esto parece una palabra dominguera, pero no lo es. Y contiene solo miembros estáticos. ¿Qué significa que una clase no puede ser instanciada? Bueno, básicamente significa lo siguiente. El hecho de que no puede ser instanciada se refiere a que no podemos crear copias de esta clase en donde cada una de estas copias va a tener sus propios atributos. Recordemos que una clase está compuesta por atributos y métodos. Una instancia son copias de esta misma clase original, pero cada uno de ellos contiene sus propios atributos. Esto se entenderá más adelante cuando veamos las clases dinámicas, de las cuales sí podemos crear instancias. Y recordemos que la otra característica de una clase estática está hecha para ser consumida por otras clases. Aquí tenemos, por ejemplo, esta clase que es estática. Aquí tenemos un programa principal, y el hecho de que este bloque de métodos esté salido significa que es público, por lo tanto otra clase la puede utilizar. Vamos entonces a desarrollar nuestro programa, y esto lo veremos en el siguiente video.